Buenos días, en este video vamos a hacer un ejercicio aplicando las leyes de semejanza de los ventiladores. Con este ejercicio damos por visto el tema de leyes de semejanza. ¿De qué trata el ejercicio? Se tiene instalado un ventilador centrífugo que suministra aire a temperatura ambiente, 25 grados centígrados, y consume 40 HP de potencia. Por condiciones del proceso se requiere suministrar aire a una temperatura de 60 grados centígrados, para lo cual se instala un calentador en la succión del ventilador. Tenemos la siguiente pregunta: ¿cuál será la potencia suministrada por el ventilador manejando aire a 60 grados centígrados? Entonces tenemos un ventilador que está trabajando a unas determinadas condiciones. Puede ser en Bogotá, más o menos una temperatura de 25 grados centígrados, y está consumiendo 40 caballos de potencia. Entonces nos cambia el proceso. El proceso requiere que se suministre temperatura de 60 grados centígrados. Entonces una solución fue instalar un calentador de aire en la succión del ventilador para subir la temperatura a 60 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa con la potencia que estaba consumiendo el motor? ¿Se incrementa, disminuye? ¿En qué proporción cambia? Entonces, para solucionar este ejercicio se aplica la 11ª ley de semejanza de los ventiladores referente a temperatura. Recordemos que la 11ª ley de ventiladores hace referencia a temperatura y a presión. Vamos a verla acá. Tenemos dos partes. La primera, referente a la temperatura, nos dice la potencia es inversamente proporcional a la temperatura absoluta. Y tenemos la misma 11ª ley referente a la presión barométrica. Dijimos que la presión barométrica es la misma presión atmosférica que hay en una determinada área. Nos dice la potencia es directamente proporcional a la presión barométrica. ¿Qué quiere decir? Entre mayor presión barométrica haya, mayor va a ser la potencia. Diferente a la temperatura. Entre mayor temperatura del aire, vamos a necesitar menos potencia. Entonces aplicamos aquí la segunda ley de los ventiladores. Tenemos dos condiciones. La condición inicial o sub cero, en la cual tenemos 40 caballos y una temperatura de 25 grados centígrados. Y la otra condición, que es donde incrementamos la temperatura a 60 grados centígrados y necesitamos hallar la nueva potencia. No sabemos cuál va a ser la nueva potencia. Aplicamos nuestra ley. Entonces, potencia sub 1 es igual a potencia sub 0, 40, más la temperatura sub 0 o inicial. Pero dijimos que es la temperatura absoluta. Cuando hablamos de temperatura absoluta, es temperatura en grados Kelvin. Entonces, para pasar centígrados a Kelvin, sumamos 273. Entonces, 273 más 25. Y acá tenemos la temperatura sub 1, la temperatura en la condición 1. Entonces, lo mismo en grados Kelvin, entonces 273 más 60. Como resultado nos da una potencia de 35.7 HP. Entonces, al subir la temperatura del aire de 25 a 60 grados, la potencia nos baja de 40 caballos a 35.7 caballos. Y tenemos una reducción en la potencia. Entonces, entre mayor temperatura tenga el aire, menor potencia va a ser consumida por el ventilador. Ahora vamos a hacer estos ejercicios. Les voy a dejar estos ejercicios para que practiquen leyes de semejanza en ventiladores y en bombas. Entonces son 3 puntos. El primero dice: investigue la presión barométrica en milímetros columna de mercurio en Bogotá, Cartagena y Neiva, Tunja. Analice la 11ª ley de los ventiladores, relación potencia con presión barométrica.
esta que vimos acá. Entonces averiguar los datos de presión barométrica en esas 4 ciudades y analice y aplique la 11ª ley de los ventiladores en base a esas presiones atmosféricas investigadas. El otro punto es investigar la densidad del aire en Bogotá y en Cartagena. También tenemos una ley de semejanza de ventiladores que nos relaciona las densidades del aire. Tenemos por acá. Las potencias varían en relación directa con la densidad. Si aumenta la densidad del aire, aumenta la potencia. Y tenemos otra con presión estática. Las presiones estáticas varían en relación directa con la densidad. Entonces analicen cómo sería la potencia y la presión que nos suministraría un ventilador cuando está en Bogotá o está en Cartagena. Estas dos son referentes a ventiladores. Ahora vamos con este ejercicio referente a bombas. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un termograma, una imagen térmica tomada con una cámara termográfica. Nos dice el termograma de la siguiente bomba indica que la bomba está en funcionamiento, pero la válvula cheque está completamente cerrada. ¿Qué vemos acá? Tenemos una alta temperatura que llega justo hasta antes del cheque o de la válvula de descarga de la bomba. Acá tenemos alta temperatura desde la succión, la carcasa de la bomba hasta la tubería de descarga, pero justo en el cheque ya hay una disminución drástica de temperatura, lo cual quiere decir que el fluido no está circulando, que aquí hay una obstrucción total. Entonces la pregunta es, ¿qué efecto se está produciendo? ¿Qué efecto está produciendo acá? Una pregunta, ¿el motor consume más o menos corriente comparado cuando la válvula está abierta? En esta condición el motor que acciona la bomba va a consumir más o menos corriente. Es la pregunta. ¿Sí? Tenemos la válvula cerrada, entonces el motor nos va a consumir más o menos corriente comparado que si el sistema estuviera operando de forma normal, que la válvula estuviera abierta y que el sistema estuviera completamente circulando el fluido. La tercera pregunta es, ¿qué consecuencia puede producir esta condición? Si dejamos la bomba por mucho tiempo operando en esta situación, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar con la bomba? ¿Qué efectos o consecuencias podemos tener? Resuelvan estos ejercicios. Si hay inquietudes, la otra semana los aclaramos. Importante investigar lo de las presiones barométricas, las densidades del aire, analizar esta situación, cuando la válvula está cerrada, cuando la válvula está abierta, qué pasa si cerramos, si abrimos la válvula, qué pasa con los efectos de corriente o potencia consumida con el motor. Continuamos en la próxima clase, muchas gracias.